Vamos a subir la escalera de la democracia que hemos perdido, escalón por escalón. No vamos a ir atropelladamente saltando, subiendo las escaleras de 5 o en 6 o en 10 escalones hasta tropezar y caer bruscamente otra vez al pie de la escalera. Durante los primeros meses del gobierno de Leopoldo Fortunato Galtieri, la crisis económica y social se agudizó. El Producto Bruto Interno disminuyó al 7,9%, mientras la inflación anual alcanzaba el 90%, y el salario mínimo cubría solo el 21% de la canasta familiar. Galtieri, que evidentemente no se distinguía por su coherencia, en el mismo momento que lo convoca a su propio gabinete, Acosta Méndez, que era un nacionalista, digamos, era presumible que iba a aceptar la idea de invadir las Malvinas, lo convoca a Roberto Alemann, al Ministerio de Economía, un liberal que venía hablando de privatizaciones, integración con el mundo, inversiones extranjeras. ¿Se dan cuenta que era totalmente contradictorio? Nosotros habíamos tranquilizado los salarios y aplicamos una política fiscal de equilibrio, una política monetaria muy cuidadosa, con un tipo de cambio flotante, y la gente estaba sumamente afligida. Una sociedad que tiene niveles de inflación tan elevados vive en un estado permanente de preocupación. El 30 de marzo de 1982 se produjo la manifestación popular opositora más importante en 6 años de dictadura. Miles de trabajadores marcharon en todo el país en reclamo de paz, pan y trabajo para el pueblo argentino. El 30 de marzo es la culminación de un proceso que empieza el 27 de abril del 79, cuando se nacionaliza el paro. Yo me sorprendí la cantidad de gente. Fue impresionante. De repente uno gritó, se va a acabar la dictadura militar, en la avenida Belgrano, estábamos yendo para Plaza de Mayo, y apareció gente por todos lados, era impresionante. Cobramos, también me sorprendió, cobramos, como hacía rato que no cobrábamos, a nivel popular. Esa misma noche, Leopoldo Fortunato Galtieri ordenó adelantar el operativo Virgen de Rosario. Así que el irresponsable operativo Virgen de Rosario está estrictamente ligado al clima y a la búsqueda de algún elemento de cohesión cuando todo el elenco interno estaba muy desarmado. No hay nada más controlante de una sociedad que la guerra, militarizar a toda la sociedad con leyes de tiempos de guerra. Por lo menos en la cabeza de los militares que hacen esa aventura, lo único que había era la necesidad de militarizar a la sociedad argentina y desde el punto de vista militar no pensaron en las consecuencias. La madrugada del 2 de abril de 1982, la Fuerza de Infantería de la Marina Argentina, reforzada con efectivos del Ejército, desembarcó en Puerto Stanley. A las 9:15, el gobierno británico anunció la rendición y los soldados argentinos izaron la bandera nacional. Poco tiempo después, la Junta Militar designó al general Mario Benjamín Menéndez como gobernador de las islas y dispuso el cambio de nombre para la capital del archipiélago, que pasó a llamarse Puerto Argentino. Si bien había que estaban preparando algo los militares, debo confesar que fue una cosa, una sorpresa total, y creo que la generalidad de nuestro pueblo tuvo sorpresa y desconfianza. ¡Viva la paz! ¡Que es un día glorioso para nosotros! ¡Viva la Argentina! ¡Viva la Argentina, la Malvinas! ¡Viva la democracia! ¡Viva la Argentina! ¡Viva nuestro país! Llego al trabajo donde trabajaba y me dice un compañero, dice, tomamos las Malvinas. Me agarró dolor de estómago, porque sabía indudablemente que nos iban a llamar a todos y que me iban a llamar y que íbamos a ir a la guerra. Aparentemente hubo un primer guiño de Estados Unidos, esto siempre en el terreno de las hipótesis, pero que evidentemente ese guiño tenía que ver con esta primera operación que era una operación simbólica, de llegar a la isla, plantar la bandera y reclamar. En ese sentido hay un guiño, digamos. Hoy, 2 de abril, recién hemos comenzado con
la actitud de recuperar las Malvinas y toda su zona de influencia, y ya flamea la bandera argentina en nuestras islas. El mismo día de la recuperación de las islas, más de 10.000 personas se reunieron en Plaza de Mayo, convocadas por el gobierno, respaldando la reivindicación territorial. Pocas horas después de repudiar a la dictadura, el pueblo argentino acompañaba a los militares en su aventura bélica. Galtieri salió al balcón de la Casa Rosada y aseguró que tras la necesaria utilización de la fuerza, Argentina aceptaría el diálogo. Confiaba en que Estados Unidos mantendría la alianza anticomunista con su neutralidad y que Gran Bretaña no cruzaría el Atlántico para defender las islas. Que la comunidad internacional y nuestros adversarios circunstanciales de hoy comprendan cuál es la voluntad argentina. Aceptaremos el diálogo después de esta acción de fuerza. Yo estuve acá en esta plaza cuando fue el 30 de marzo del 82 la huelga de la CGT. Y que murió acá, en el Cabildo, un obrero que se llamaba Dalmiro Flores, en el medio de la represión. 2 días después, acá en esta misma plaza, estaba la gente festejando la recuperación de Malvinas, ¿no? Fue como un ejemplo de paranoia colectiva muy grande. La sociedad argentina es una sociedad con una gran vitalidad política, con una gran energía política, pero no con una gran cultura política. No reflexiona sobre los matices o sobre las contradicciones que la situación engendra. Es decir, Malvinas son argentinas, bueno, lo apoyo. No importa si el que lleva adelante esa causa es un dictador y un genocida como el señor Galtieri. Ahí tuvieron una posición muy correcta las madres de Plaza de Mayo, cuando levantaron una consigna extraordinaria. Las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también. Decían acá, no van a venir. Y le tocamos la oreja a los ingleses. Ir a Malvinas para los ingleses es como ir a la vuelta de la casa. Van a la luna estos tipos. Imagínate que preparar los barcos y salir era como ir para la vuelta de la casa. El 3 de abril de 1982, la Cámara de los Comunes aprobó la aplicación de sanciones económicas al gobierno argentino y el envío de una fuerza de tareas británica al Atlántico Sur. Yo creo que cuando la Junta tomó la determinación de invadir las islas, creo que jamás pensaron que Inglaterra iba a reaccionar como lo hizo. Mandó una flota a través del océano para recuperar una isla donde viven 2.000 personas. Lo que supusieron es que los flemáticos ingleses iban a negociar unas islas que no les importaba nada y les siguen sin importar, que no iban a ir a la guerra por esas islas. Esto fue la suposición de la Junta Militar. Señor, ¿qué le impulsa a ofrecerse como voluntario? Y bueno, en primer lugar creo que es un deber de todo argentino. Yo lo siento así. Sorprendida por el envío de tropas enemigas a la zona de conflicto, la Junta Militar Argentina ordenó el reclutamiento de soldados conscriptos. Nos estábamos convocando a todos los soldados que hicieron la conscripción con la clase de 1962. Me acuerdo que venían los soldados clase 63 y seleccionábamos la ropa usada que ellos dejaban para vestirnos de fajina porque ya estábamos reincorporados. Estaba haciendo el servicio militar obligatorio y justo estaba ahí, fue la clase 62 que le tocó ir a Malvinas y fue a Malvinas. Me llevaron como que de prepo. El gobierno británico comenzó a desplegar su estrategia diplomática. El 3 de abril de 1982, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó la resolución 502, que exigía el retiro inmediato de las fuerzas militares argentinas de las islas como condición previa a cualquier proceso negociador. En Naciones Unidas decían, esto tiene que resolverse de otra forma, no es posible esto. Y al secretario general Pérez de Cuéllar le digo, bueno, cuando voy al país voy a tratar, no sé, de hablar
con el gobierno militar. Entonces le pido una entrevista a Nicanor Costa Méndez. Y yo le digo, mire, ministro, acepten la resolución 502, retiren las tropas para que entren los cascos azules y desde ahí poder negociar en otras condiciones, que eso puede ser mucho mejor que llegar a un enfrentamiento. La contestación de Costa Méndez fue lo siguiente. Dice, mire Pérez Esquivel, esto se nos escapó de las manos. Parece que Anaya era el de la posición más rígida de no aceptar esto y de permanecer en las Islas Malvinas. Lo mismo Galtieri, esperando que Estados Unidos apoye a la Argentina como una recompensa por todo lo que la Argentina hizo a los pedidos de los Estados Unidos en el continente. A pesar de la expectativa militar sobre la neutralidad de los Estados Unidos en los organismos internacionales, el gobierno de Ronald Reagan no ignoraba que Argentina había atacado a su principal aliado en la OTAN. Inglaterra es la segunda potencia de la OTAN. Es decir, y si la OTAN permitía semejante cachetazo de parte de una junta militar aventurera de un país del confín del mundo, hubiera estado dando pie a que muchos otros dictadorzuelos del tercer mundo se le animaran en operaciones parecidas. El 10 de abril de 1982, el secretario de Estado norteamericano, Alexander Haig, se reunió con Leopoldo Fortunato Galtieri para mediar en el conflicto. El principal responsable de la política exterior norteamericana expresó su estupor ante la posible respuesta militar inglesa y advirtió sobre las consecuencias de no recomponer las relaciones diplomáticas. No había mediación ahí. Haig no venía a mediar, no venía a moderar, venía a presionar para lograr el retiro. Cuando un general le dijo, pero nosotros tenemos un ejército, digamos, con experiencia, mire lo que fue el combate contra la guerrilla en Tucumán, él le dijo más o menos, eso fue una cacería de patos, ustedes ahora van a ver lo que es combate. Mientras en Casa de Gobierno se desarrollaba la reunión, en Plaza de Mayo, más de 150.000 manifestantes mostraban al mundo la determinación nacional frente al desarrollo del conflicto. Haig, cuando termina una reunión que tiene en la Casa Rosada, el plan previsto era que él saliera en automóvil de allí y se fuera a la Embajada de Estados Unidos. Y bueno, sorprendentemente lo invitan a dar un paseo en helicóptero para que él observara lo que era el sentimiento por el argentino. Y bueno, fue la famosa frase que después dijo, no la dijo acá por supuesto, creo que cuando estuvo en Londres, que dijo, bueno, fue lo más parecido a los actos que hacía Mussolini que yo recuerdo. Yo dudé mucho en ir, mi mujer fue la que más me convenció, pero me fui con mi hija y ella. Fuimos, la plaza estaba repleta. Llega Haig, la chiflatina, era impresionante, llega el helicóptero de Haig. Yankee Go Kong, era una cosa impresionante. Cuando Galtieri hablaba de soberanía, de recuperación de las Malvinas, había, digamos, aplausos, recibimiento. Cuando él decía, yo como presidente argentino, lo chiflaban. Y empezamos todos a cantar, borón, bombón, esta plaza es de Perón. Había que ser capaz de unificarse frente a los ingleses norteamericanos y frente a la matanza que se iba a producir, eso estaba seguro. Lo otro estaba en discusión, ¿quién es este para representar? Pero la gente a nivel internacional no entendía cómo el pueblo argentino, que estaba sufriendo una dictadura militar, apoyaba a esa misma dictadura militar por haber invadido las Islas Malvinas. Esto no lo entendía, creo que no lo entienden hasta el día de hoy. Cuando se llena la plaza, Galtieri intenta desde el balcón, que es el famoso balcón argentino de la plaza, llevar agua para su molino, pero las masas no eran galtieristas, estaban con las Malvinas.
Pero de todas maneras, él tuvo el espejismo y no se supo salir de la trampa que él mismo se había creado.